Bienvenidos una vez más a esta sección de Derecho al alcance de todos, en donde te acercamos el derecho de forma sencilla y puntual. Hoy vamos a estar hablando del control constitucionalidad desde la perspectiva histórica, así que toma tus apuntes y quédate hasta el final. Debo aclarar que si bien se ha entendido como el precedente o punto de partida del control constitucional el Acto Legislativo 03 de 1910, es importante que hagamos esos pequeños avances que tuvieron tintes de control constitucional previo a este y lo vamos a ver en las constituciones antiguas de Colombia. Para iniciar, tenemos la Constitución de Cundinamarca de 1811, que es la primera constitución de la que se tiene registro oficialmente en el territorio colombiano. Esta fue elaborada por diputados del Colegio Constituyente de Cundinamarca, entre quienes se encuentran los señores Jorge Tadeo Lozano, Luis Eduardo Auzuela y Jorge María del Castillo y Raja. En esa constitución se dio al Senado el título de conservador de la Constitución en el artículo 76, implementando el control político en cabeza del Senado en el artículo 9 que versaba así: habrá un Senado de censura y protección compuesto de un presidente, que lo será el vicepresidente de la representación nacional, y 4 miembros para sostener esta Constitución y los derechos del pueblo, a fin de que de oficio o requerido por cualquier ciudadano reclame cualquier infracción o usurpación de todos o cada uno de los 3 poderes ejecutivo, legislativo y judicial que sea contra el tenor de la Constitución. Luego de la Constitución de Cundinamarca de 1821, la Gran Colombia redujo el control constitucional a un control de interpretación de las cláusulas constitucionales, y aquí el Congreso iba a ser el intérprete auténtico de la Constitución, mas no indicaba el procedimiento en relación con la inobservancia o transgresión de la Carta por parte de los órganos que componen las ramas del poder público. A pesar del desarrollo constitucional de la época, el Ejecutivo se destacó en varios actos mediante la implementación de medidas tendientes al desarrollo y salvaguardia de la protección de la Carta, con la objeción de proyectos de ley sujetos a sanción por inconstitucionalidad. En 1832 tuvimos la constitución de la Nueva Granada tras la separación de Venezuela y Ecuador. Esta constitución fijó como atribuciones del Ejecutivo y del Congreso frente a las cámaras de provincia la posibilidad de anulación de actos y de resoluciones que fueran contrarias a la Constitución o las leyes, y esto se dio principalmente por vicios de forma, como fue el caso, por ejemplo, de la nulidad de los actos de asamblea de la provincia de Mariquita. No sé si ustedes lo tengan presente. Esto fue hacia 1833, pero también se encontró en objeciones a proyectos de ley por parte del presidente que argumentaba que eran inconstitucionales, como fue el caso del decreto legislativo sobre el pago a herederos de diplomáticos, y esto fue objetado por el presidente Francisco de Paula Santander, diciendo, alegando que era un acto de discriminación contra los granadinos. Posteriormente se promulgó la Constitución de la Nueva Granada de 1843 en respuesta a los conflictos internos, como la Guerra de los Supremos en 1840 y en 1841, la dificultad de restaurar el orden público y la expedición de la Ley de Policía de 1843. En esta Constitución se designó como obligación del vicepresidente y del presidente hacer cumplir la Constitución y la ley. Y en ese mismo tenor se situaba al gobernador como agente del Poder Ejecutivo, con la obligación de hacer cumplir la Constitución en provincia. Y en cuanto a la rama judicial, le otorgó la facultad a la Corte Suprema de Justicia el conocimiento de la acción de nulidad de las ordenanzas municipales por razones de inconstitucionalidad. En este mismo ordenamiento constitucional
se conservó la facultad de objetar por motivos de inconstitucionalidad los proyectos normativos por parte del presidente. En 1953 tuvimos una nueva constitución, una de las más controvertidas, teniendo en cuenta que su antecedente fue ya la rivalidad entre conservadores y liberales y la búsqueda del desarrollo de un modelo constitucional en donde se redujeran los poderes del presidente, se incrementaran las atribuciones de las entidades territoriales y nuevamente que se redujera la incidencia, la injerencia de la Iglesia Católica, y dentro de esos cambios se encontró la abolición de la esclavitud y marcó la separación entre Iglesia y Estado. Durante este periodo, en relación con el ejercicio del control de constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia se volcó sobre las constituciones provinciales y en varias ocasiones declaró la inconstitucionalidad de diversas cláusulas de ellas, de esa autonomía reconocida a las provincias municipales, y estuvo la necesidad de control de las ordenanzas que se consideraran contrarias a la Constitución, que la Suprema Corte de la Nación podría declarar nulas. En 1858 se promulgó otra constitución y para situarnos en contexto debemos recordar el proceso de federación y la división del Partido Liberal entre Gólgota y draconianos, o sea, comerciantes y artesanos. Respecto al control de constitucionalidad, se centró en actos de las legislaturas de los estados que desconocieran abiertamente la Constitución y las leyes federales. Esta función le correspondió a la Corte Suprema Federal, a la que se facultó para suspender los actos anunciados en las circunstancias referidas, y debía tener de presente que una vez suspendido el acto por la Corte Suprema, debía pasar a revisión del Senado de la Federación, y ya el Senado de la Federación se iba a pronunciar de manera definitiva sobre su exequibilidad. En vigencia de esta constitución se presentaron unos levantamientos frente al gobierno federado que terminaron hacia 1861, y estos buscaban la restricción de la autonomía de los estados confederados, que a la postre terminó en la victoria de la oposición, que asumió el poder mediante gobierno de facto, y poco después se mandó una constituyente. Ese constituyente se reunió en Río Negro para darle una constitución a nuestro estado conocido como los Estados Unidos de Colombia, para ese entonces, que tuvo como resultado la Constitución de 1863, que frente al control de constitucionalidad fue judicial, en donde se repartía y equilibraban las funciones entre las Cortes estatales y la Corte Federal para el control de constitucionalidad de los actos federados, y se retoma la participación y acceso público a la acción. Poco más de 20 años después se promulgó nuestra Constitución de 1886, que estuvo vigente por más de 100 años y entre muchas cosas fortaleció el centro del poder mediante disposiciones como la redistribución de los bienes públicos a favor de la nación y no de las provincias, como hacía el texto anterior. Suprimió la forma del Estado federal y la reemplazó por un Estado organizado a partir de departamentos y municipios y provincias. Intentó reivindicarse con la Iglesia, limitó el ejercicio de la democracia, fortaleció el poder ejecutivo, entre otras cosas que ya sabemos que esta Constitución tiene, ¿no? Bueno, tuvo. En cuanto al control de constitucionalidad, fue reconocido como una mera responsabilidad personal. O sea, ya no frente a los actos legislativos, leyes o proyectos de ley, sino a personas que enfrentaban y desconocían el orden constitucional, pero a su vez conservaba la posibilidad de que el presidente objetara los proyectos de ley por considerarlos inconstitucionales. Aquí es importante notar que existía un principio de soberanía parlamentaria y una presunción de legalidad, como se puede observar
en el artículo 6º de la ley 153 de 1887, que nos decía que una disposición expresa de ley posterior a la Constitución se reputaba constitucional y se aplicaría aunque pareciera contraria a la Constitución. Sin embargo, se desconoció la supremacía constitucional al expresar en esta misma ley, en la ley 153 de 1887, que se debía aplicar la disposición legal en caso de ser contraria a la Constitución, así como también se reputaría conforme a la Constitución toda ley luego de su promulgación. Entonces, esto limitaba el ejercicio del control constitucional. De hecho, según los doctrinantes, aunque la Constitución del 86 de 1886 había establecido una forma de control constitucional previo, el principio de supremacía legislativa que imperó en la época impidió que la Corte anulara las leyes. Como esta Constitución estuvo vigente tanto tiempo, es necesario que veamos sus modificaciones respecto al tema que nos atiende en este video, que es el control de constitucionalidad. El Acto Legislativo 03 de 1910 es uno de los instrumentos legales que son hito en la historia del control de constitucionalidad, y en el artículo 40 decía que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley se aplicarán preferencialmente las disposiciones constitucionales. O sea que incluyó dentro del sistema constitucional de la Constitución de 1886 la supremacía constitucional, además de establecer la jurisdicción constitucional. También consagró el control constitucional en el que todo ciudadano podía demandar una disposición que considerara contraria a la Constitución como acción pública de inconstitucionalidad. Le otorgó a la Corte Suprema la facultad de examinar la constitucionalidad de las normas que fueran acusadas con ocasión de la demanda de los ciudadanos por la acción de inconstitucionalidad y declarar su exequibilidad o su inexequibilidad. Más adelante incorporó la posibilidad de control sobre actos reformatorios a la Constitución, como el Acto Administrativo 2 de 1997 y el primero de 1979, que fueron impulsados por los presidentes Alfonso López Michelsen y Julio César Turbay Ayala. Con esto cerramos ya el control constitucional antes de la Constitución actualmente vigente, que es la de 1991. La Constitución de 1991 creó la jurisdicción constitucional en cabeza de la Corte Constitucional, que cumple en este aspecto dos funciones vitales: la revisión de los fallos de tutela expedidos por los operadores judiciales de inferior jerarquía y el control constitucional de las leyes. Además, es una función entre el control difuso y concentrado, o sea, un control de constitucionalidad mixto, combinado, el control concentrado en cabeza de la Corte Constitucional, y el difuso de constitucionalidad, en donde cualquier ciudadano, cualquier autoridad puede dejar de aplicar una ley u otra norma jurídica que resulte contraria a la Constitución. También hay que tener en cuenta que el control por vía de excepción lo puede realizar cualquier juez, autoridad administrativa e incluso particulares que tengan que aplicar una norma jurídica en un caso en concreto, y se extiende a las reformas constitucionales para evitar una sustitución constitucional, como lo estableció la misma Corte Constitucional respecto al Acto Legislativo 2 de 2004. Yo sé que les debe sonar. Y esto es ¿por qué? Porque ahí se dio la reelección inmediata de presidente. No quiero hacer muy pesado este video, así que lo dejaremos hasta aquí, pero te invito a que me escribas en los comentarios y me digas si quieres que lo extendamos, o si quizá prefieres un video en donde hablamos del control de constitucionalidad actual, qué es, cómo funciona. Y obviamente te invito a que estés conectado en Instagram, Abogados NP, en donde subo información legal
constantemente y que escuches el podcast de Derecho al Alcance de Todos en Spotify y Anchor. Y bueno, te tengo una sorpresa y es que los miércoles a las 8 p.m. estamos dando unas sesiones inicialmente gratuitas de contratos, ¿listo? Esto es por videollamada, entonces tienes que estar súper pendiente del enlace los miércoles en Instagram en las historias, o si quieres que te llegue en el correo directamente, déjanos el correo bien sea por Instagram AbogadosNP o en los comentarios, ¿vale? Sin más, espero que te haya sido muy útil y si te fue así, no te olvides de dejar la manita arriba, compártelo y si no estás suscrito, dale al botón de suscribir. Nos vemos en unos días.